A las 3:03 de la madrugada, el reloj de Arnau Aldrich se movió. Necesito que entiendas lo que significa eso. Un reloj que lleva décadas parado. Un mecanismo que debería estar oxidado, muerto, tan inerte como el hombre cuya habitación custodia. Y a las 3:03 exactas, lo sé porque estaba mirando, porque llevaba horas mirando, porque algo dentro de mí sabía que debía estar mirando. La aguja del segundero avanzó un espacio. Un solo clic. El sonido más pequeño del mundo. Y sin embargo, lo sentí en los dientes. En la columna. En la mancha gris de mi brazo, que pulsó como si tuviera su propio corazón. Un clic. Y la casa cambió. Pero debo contarlo desde el principio. Desde la decisión. Después de encontrar los manuscritos en el estudio oculto, después de leer la degradación de una mente a lo largo de 2 siglos, de Sebastiana Catalina a Joaquín hasta ese manuscrito en blanco que solo contenía una súplica, esta vez, escúchala, supe lo que tenía que hacer. No irme. Ya había intentado irme. El coche, el teléfono, la carretera que parecía encogerse. La casa no me dejaba salir. Pero no porque fuera una prisión. Porque era algo peor, un lugar al que yo pertenecía, aunque cada célula racional de mi cuerpo gritara lo contrario. Lo que tenía que hacer era esperar. Esperar a las 3:03. El reloj de Arnau se había detenido a esa hora. El manuscrito no explicaba por qué. Pero los objetos me hablan. Siempre me han hablado. Y ese reloj me estaba diciendo algo con su silencio. Me estaba diciendo, vuelve a esta hora. Ven a verme cuando la casa duerma. O cuando la casa finja dormir. Subí al dormitorio de Arnau a las 11 de la noche. Llevé una silla de la biblioteca, el cerebro de la casa, sigo pensando en ella así, como si las habitaciones fueran órganos, y la coloqué frente al reloj. Me senté. Y esperé. 4 horas. Las paredes respiraban. Ese ritmo lento y constante que ya no me sorprendía pero que seguía revolviéndome el estómago. Porque no es lo mismo saber que una casa respira que sentirla hacerlo contra tu espalda. Cada expansión era un susurro de piedra contra piedra. Cada contracción, un suspiro largo que olía a papel viejo y a ese dulzor metálico que no puedo identificar pero que mi cuerpo reconoce como si fuera el perfume de alguien a quien amé y olvidé. La cama de Arnau estaba a mi derecha. La marca del cuerpo seguía hundida en el colchón. Una impresión demasiado profunda para ser reciente, demasiado definida para ser antigua. Como si alguien se hubiera acostado allí una sola vez y el colchón hubiera decidido no recuperarse jamás. Como una herida que elige no cicatrizar. El espejo seguía cubierto con la tela negra. No lo toqué. Aún no. Todavía no estaba preparado para ver lo que la casa quisiera mostrarme en él. A la 1 de la madrugada, el aire cambió. No la temperatura. La textura. Se volvió más denso, más grumoso, como si partículas invisibles se acumularan en la oscuridad. Encendí la linterna del móvil, el teléfono no servía para llamar, pero al menos alumbraba, y vi motas de polvo flotando en el haz de luz. Pero no caían. Se movían en espiral. Lentamente. Como planetas diminutos orbitando alrededor de un centro que yo no podía ver. A las 2, la respiración de las paredes se ralentizó. Como un corazón que empieza a fallar. Como un animal grande que se queda dormido poco a poco. Las expansiones eran más espaciadas. Las contracciones, más débiles. La casa estaba entrando en algo que no era sueño exactamente. Era más parecido a un estado de vulnerabilidad. Como esos minutos antes de que te despiertes del todo. Cuando tu mente todavía está blanda y permeable y los sueños se mezclan con la realidad sin que sepas dónde termina uno y empieza la otra. A las 2:40, el frío llegó. No gradualmente. De golpe.
Como si alguien hubiera abierto una puerta a un lugar donde el calor no existía. Mi aliento se condensó. Los cristales de la ventana se empañaron desde dentro, como si la propia habitación estuviera exhalando. Y en la superficie empañada, por un segundo, vi algo. Una forma. No una cara. No exactamente. Más bien la sugerencia de una cara, como cuando miras las nubes y ves perfiles humanos que se deshacen antes de que puedas fijarlos. Parpadeé. La forma se disolvió. Pero el frío se quedó. 3 y 3. Lo vi antes de oírlo. La aguja del segundero temblando. Un temblor microscópico, como el dedo de alguien que intenta señalar algo pero ya no tiene fuerzas. Y luego, el movimiento. Un solo espacio en la esfera. Un clic que resonó en la habitación como una piedra cayendo en un pozo profundo. Y el mundo se partió en dos. Las puertas se abrieron. Todas. A la vez. No con violencia. Con una suavidad obscena, como brazos que se extienden para recibir a alguien. Oí los picaportes girar en cascada a lo largo del pasillo, uno detrás de otro, como una secuencia musical, como fichas de dominó cayendo. La puerta del dormitorio de Arnau, que yo había cerrado con la llave que encontré en la mesilla. Una llave antigua, pesada, del tipo que ya no se fabrica, giró sobre sus goznes y se abrió de par en par. La temperatura cayó otros 10 grados. Mi aliento era una nube blanca y espesa. Los cristales se cubrieron de escarcha. Y la respiración de las paredes se detuvo. Silencio. Un silencio tan completo que dolía. Como si la casa hubiera estado produciendo un ruido constante durante toda mi estancia, un zumbido de fondo. Un murmullo de maquinaria viva, y al detenerse, el vacío que dejaba fuera ensordecedor. La casa estaba conteniendo la respiración. No dormida. Expectante. Como alguien que se queda muy quieto para escuchar algo que viene de lejos. Y desde dentro de las paredes, como si emergiera de la propia piedra, como si las moléculas del muro se reorganizaran para formar ondas sonoras, llegó una voz. No era un susurro. No era un grito. Era algo entre ambos. Como una voz que intenta gritar pero solo le queda fuerza para susurrar. Como alguien hablando desde el fondo de un lago. Las palabras llegaban deformadas por la distancia, por la piedra, por el tiempo. Pero llegaban. No confíes en el manuscrito. Me quedé helado. No por el frío. Por la certeza absoluta de que esa voz era real. De que no venía de mi imaginación ni de las tuberías ni de ningún fenómeno acústico que pudiera explicarse con física y sentido común. Venía de las paredes. De dentro de las paredes. De un lugar donde no debería haber nada excepto piedra y argamasa y siglos de silencio. Te muestra lo que quiere que veas. La voz era de mujer. Grave para ser femenina. Cansada. Con una textura rota, como papel que se ha doblado y desdoblado demasiadas veces por la misma línea. Había algo en ella que me recordaba a la letra de la advertencia en el manuscrito. La misma tristeza. La misma urgencia gastada. Como si llevara mucho tiempo intentando decir algo y cada vez le costara más recordar las palabras. ¿Quién eres? Mi voz sonó patética en la oscuridad. Aguda. Humana. Frágil como cristal comparada con aquella voz que parecía hecha de la misma materia que la casa. Silencio. Largo. Tanto que pensé que se había ido. Que la ventana de las 3 y 3 se había cerrado y lo que fuera que vivía en las paredes había vuelto a hundirse. En la piedra. Pero entonces... Elena. Una pausa. Me llamo Elena. Creo que me llamo Elena. No estaba segura de su propio nombre. Lo dijo como quien busca una palabra en un idioma que está olvidando.
Como quien palpa en la oscuridad buscando un objeto que recuerda haber dejado en algún sitio pero ya no sabe dónde. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Y pregunté. No lo sé. El tiempo aquí no funciona como fuera. Hay momentos en los que sé dónde estoy. Y momentos en los que no soy nada. Solo pared. Solo piedra. Y luego vuelvo a ser yo, pero cada vez soy menos. Su voz se apagó. Como una vela a la que le queda poco pábilo. Y cuando volvió, era más débil. El manuscrito no es un registro. Es un cebo. ¿Un cebo para qué? Para que te quedes. Cada página que lees te ata más a esta casa. No por magia. No por maldición. Por algo peor. Por reconocimiento. El manuscrito te muestra cosas que sientes como verdaderas porque son verdaderas. Pero no del modo que crees. No son predicciones. Son. Se detuvo. Pude sentir cómo luchaba por encontrar la palabra. Como alguien que sabe exactamente lo que quiere decir pero la palabra se le escapa. Se le deshace en la boca como arena mojada. Son recuerdos, dijo al fin. Disfrazados de futuro. El frío me caló hasta los huesos. No por la temperatura. Por lo que significaba esa frase. Recuerdos disfrazados de futuro. El manuscrito no predecía lo que me iba a pasar. Me estaba recordando lo que ya me había pasado. Lo que siempre me pasaba. Lo que llevaba pasándome más tiempo del que podía comprender. Hay una salida, dijo Elena. Su voz era ya apenas un hilo. Pero tienes que dejar de leer. Cada página que lees es una puerta que se cierra. Cada predicción que se cumple no se cumple porque el manuscrito la escribió. Se cumple porque tú la recuerdas. Tu cuerpo la recuerda. Y cada recuerdo que despiertas te acerca más a... Silencio. Largo. Demasiado largo. ¿A qué? Pregunté. ¿Acercarme a qué? Cuando su voz volvió, fue en un susurro tan débil que tuve que contener la respiración para oírla. Y lo que dijo me hizo cerrar los ojos, no de miedo, sino del tipo de dolor que sientes cuando alguien confirma algo que ya sabías pero te negabas a aceptar. A ser lo que siempre has sido. ¿Quién eres? Volví a preguntar. ¿Quién eres de verdad? El silencio que siguió duró tanto que conté los latidos de mi corazón. 17. 17 latidos de un corazón que bombeaba sangre en un cuerpo que se estaba convirtiendo en piedra. Y en cada latido, la mancha gris de mi brazo pulsaba con él. 2 corazones. El mío y el de la casa. O el mismo corazón en 2 sitios distintos. Creo. La voz de Elena temblaba ahora. No de frío. De esfuerzo. Como si cada palabra le costara algo. Como si hablar la gastara. Creo que soy la parte de él que quería parar. ¿La parte de quién? Del que construyó esto. Del que hizo la casa. Él quería quedarse para siempre. Pero una parte de él, la parte que amaba a otros, no solo a sí mismo, sabía que estaba mal. Esa parte, creo que soy yo. Lo que queda de ella. Cada vez queda menos. Su voz se fracturó en la última palabra. Como una copa de cristal que alguien aprieta demasiado. Tengo que advertirte. Siempre tengo que advertirte. Pero cada vez recuerdo menos de qué. Solo sé que tienes que parar. Que no debes leer más. Que hay algo al final del manuscrito que no puedes. Se detuvo. Esperé. Conté otra vez. 23 latidos. Se me olvida, dijo. Y en esas 3 palabras había más horror que en todo lo que había vivido desde que llegué a casa Aldrich. Porque no lo dijo con miedo. Lo dijo con resignación.
Con la calma rota de alguien que lleva mucho tiempo perdiéndose a sí misma y ya casi ha dejado de luchar. Cada vez se me olvida más. A veces no sé ni por qué estoy hablando. Solo sé que tengo que hablar. Que tengo que decirle algo a alguien. Pero el alguien cambia de nombre y el algo se deshace antes de que pueda. Silencio. ¿Elena? Nada. ¿Elena? La respiración de las paredes volvió. ¿Lenta? Profunda. La casa estaba despertando. La ventana de las 3:03 se cerraba. Y Elena se hundía de nuevo en la piedra, como agua que se filtra entre las grietas, como una voz que se ahoga en la memoria de algo que ya casi no recuerda qué es. Me quedé en la habitación de Arnau hasta el amanecer. No dormí. No podía. Las palabras de Elena circulaban por mi cabeza como animales enjaulados buscando una salida que no existe. Recuerdos disfrazados de futuro. La parte de él que quería parar. Cada vez se me olvida más. A las 6 de la mañana, la luz entró por la ventana y acarició la superficie del cristal empañado. La escarcha se había derretido, pero quedaban marcas. Surcos diminutos en la condensación. Y en esos surcos, ahora que la luz los iluminaba, vi algo que se me había escapado durante la noche. Letras. Escritas con un dedo en el cristal empañado. Pequeñas, temblorosas, como las de alguien que escribe a oscuras o con los ojos cerrados. 4 palabras. La casa te miente. Elena. Incluso mientras hablaba conmigo, había estado escribiendo. Dejando mensajes en cada superficie disponible. Como alguien que sabe que su voz se apagará y necesita que las palabras sobrevivan. Me levanté. Fui al baño que conectaba con el dormitorio de Arnau. Un baño antiguo, de azulejos blancos y negros como un tablero de ajedrez, con una bañera de hierro fundido y un espejo sobre el lavabo. El único espejo de la planta alta que no estaba cubierto. Quizá porque nadie se había acordado. Quizá porque estaba detrás de una puerta y la casa no lo consideraba una amenaza. Quizá porque la casa quería que me mirara. Me miré. Y durante un instante, un solo instante, el tiempo que tarda una cerilla en encenderse y apagarse, mi reflejo se movió demasiado tarde. No fue un retraso grande. Medio segundo. Quizá menos. Levanté la mano derecha y mi reflejo levantó la suya medio latido después. Como si estuviera pensando si imitarme o no. Como si debajo de mi cara hubiera otra cara que necesitaba un momento para colocarse en la posición correcta. Y en ese medio segundo de desfase, vi otro rostro. No el mío. Un rostro más delgado, más anguloso, con líneas más profundas alrededor de los ojos y una barba de días que yo no tenía. Un rostro que se parecía al mío como un padre se parece a su hijo. O como un hombre se parece a sí mismo después de años de sufrimiento. Parpadeé. Mi reflejo parpadeó al mismo tiempo. Sincronizado de nuevo. Mi cara. Solo mi cara. Pero la mancha gris de mi brazo había crecido. Durante la noche, mientras escuchaba a Elena, mientras la casa dormía y las paredes dejaban de respirar, la piedra había avanzado. Cubría ahora todo el antebrazo y empezaba a trepar por el bíceps. Y había algo más. Algo que noté al lavarme la cara con agua fría. A las 3:03, durante los minutos que Elena habló, la mancha se había detenido. No había crecido. Incluso me pareció, y sé que esto suena imposible, pero todo aquí es imposible, y lo imposible empieza a tener su propia lógica, que había retrocedido ligeramente. Como si la voz de Elena la frenara. Como si la parte de la casa que quería salvarme pudiera, durante unos minutos al día, ganarle terreno a la parte que quería absorberme. Pero ahora, a la luz del día, la piedra avanzaba de nuevo. Son las 8 de la mañana. El sol entra por las ventanas de la biblioteca y los libros proyectan sombras largas sobre el suelo.
como dedos que señalan hacia la puerta. Hacia afuera. Hacia una libertad que ya no sé si me pertenece. He hecho un inventario de lo que sé. El manuscrito predice mi futuro, o me devuelve mi pasado. La casa respira conmigo. Mi piel se convierte en su piedra. Hay docenas de manuscritos que cuentan la misma historia con distintos nombres, y cada versión es peor que la anterior, como una fotocopia de una fotocopia de una fotocopia, hasta que solo queda ruido. Y hay una voz en las paredes, Elena, que cree llamarse Elena, que cree ser la parte de alguien que quería parar, que solo puede hablarme cuando la casa baja la guardia. A las 3:03. Cuando el corazón se detuvo. Sé que debería dejar de leer el manuscrito. Elena me lo pidió. La advertencia me lo pidió. Pero el manuscrito está en la biblioteca, abierto, esperando. Y hay páginas que no he leído. Páginas que alguien arrancó para protegerme. Y una pregunta que no me deja respirar: si los manuscritos se degradan con cada ciclo, si la casa pierde la capacidad de sentir y de crear y de ser humana con cada iteración, ¿cuántas le quedan? ¿Cuántos ciclos más antes de que no quede nada? Antes de que Elena desaparezca del todo y la casa se quede sola con su hambre y sin voz para pedir ayuda. No sé si quiero salvarme o salvarla a ella. No sé si son cosas distintas. Solo sé que esta noche, cuando baje al baño y me mire en el espejo, rezaré por ver mi propia cara. Solo la mía. Pero no estoy seguro de recordar cuál es. El próximo capítulo se publicará cuando seamos 10. 10 personas que sepan lo que ocurre a las 3:03 de la madrugada en casa Aldrich. 10 testigos de una voz que se apaga. Elena me pidió que dejara de leer. Pero no me pidió que dejara de contar. Quizá por eso necesito que escuchéis. Porque mientras alguien escuche, ella no desaparece del todo. Mientras alguien recuerde su nombre, la parte que quiere salvarme sigue existiendo. 10. Necesitamos ser 10.